a salir corriendo. Y yo, no, ¿para qué? Para atropellarnos en las escaleras, quedémonos tranquilos. No, pero yo la entiendo. Muchísimas gracias por el pase. De inmediato a conversar con esta autoridad, podemos decir, del ámbito económico. Recuerden que ponemos a disposición la cuenta de Twitter, @primera página, para que ustedes hagan sus preguntas, comentarios o inquietudes. Les pido, por favor, en el marco del respeto, vamos a hablar indudablemente sobre la reconversión monetaria, lo que está sucediendo en el ámbito económico tras estos anuncios que realizara el día viernes, el pasado viernes, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Bienvenida. Un placer tenerla por acá. Estaba leyendo algunas declaraciones suyas recientes y, bueno, entre eso se decía también que había confusión en la población e incluso también en el empresariado y las autoridades que manejan locales comerciales y más. Ayer se veían tiendas cerradas desde ropa, restaurantes, porque no saben todavía cómo cobrar con la denominación nueva, qué hacer con lo que estaba ya anteriormente establecido. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Cree que el gobierno, porque ha dicho de campañas informativas, pero al parecer no son suficientes, porque todavía hay la duda en la calle y le preguntan a uno qué hacer? Sí, en realidad siempre hemos dicho que esta reconversión tiene 3 defectos principales. ¿Cuáles? El primero, que es engorrosa, porque naturalmente nosotros siempre nos enseñaron en el colegio de que dividir las cifras de 3 en 3 dígitos. Y entonces aquí nos dicen que era fácil decir, por ejemplo, una cifra como 4,5 millones o 13,5 millones, por ejemplo, que es la que a mí más me cuesta, decir son 13.500 o son 13.5, pero decir que 13,5 millones se convierten en 135 es algo que como que todavía no es fácil de comprender. El segundo defecto que le vemos es que es temporal. No se están corrigiendo los problemas de fondo que realmente causan la hiperinflación, que realmente nos han llevado a este nivel de distorsión económica que tenemos y por lo tanto pronosticamos que en muy poco tiempo vamos a requerir de nuevas reformas, nuevos cambios en la política monetaria. Y en tercer lugar es inflacionario, y lo estamos viendo. Ya hoy se hablaba de que se iba a ajustar el pasaje temporal, están todavía con complicaciones con el ajuste de la gasolina. O sea, hay una serie, la unidad tributaria no sabemos qué ha pasado con ella, hay una serie de aspectos, los servicios públicos todavía nos tienen que informar cómo van a quedar. O sea, hay una serie de aspectos que producto del mismo rezago que traían en los precios y que con el nuevo cono monetario no se pueden cancelar a los precios en que estaban, pues entonces van a tener que aumentar su valor y si antes no los considerábamos en el presupuesto, ahora sí van a tener una participación importante en los presupuestos de todos los venezolanos. Le pregunto, viendo todo este panorama que comenta, ¿el gobierno no estudió las medidas en un alcance mayoritario para evitar estas cosas que usted está comentando hoy en día, que la población está incluso también padeciendo porque nos lo dicen a través de las redes sociales? Mira, pareciera que no lo estudiaron, hay un tema de improvisación que pareciera ser lo que prevalece dentro de toda la aplicación de las medidas, porque cada día, por ejemplo, el presidente anuncia que la gasolina va a precios internacionales, luego dicen que no es a precios internacionales, sino que van a ir haciendo pocos aumentos, o sea, sale una tabla, luego sale otra, tú no sabes realmente, y eso es por lo que muchos comercios ayer estaban cerrados. ¿Cómo debemos vender? ¿Qué debemos vender? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son Lo único que salió claro, y eso sí como que lo tenían bien definido, era el impuesto del valor agregado, IVA, que se anunció el viernes, pero diferente a como salió, porque el viernes el presidente anunció que iba a ser solo para artículos suntuarios, y sin embargo el sábado la Gaceta dijo otra cosa. Otra cosa, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso cuando muchos comerciantes, muchos afiliados a nuestra Cámara nos llaman y nos preguntan, mira, ¿qué hacemos? ¿Cuál es lo definitivo? No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Rumores, habla un constituyentista, habla otra persona, habla un ministro, habla otro, pero realmente decir que hay una claridad en cuál es el alcance total de las medidas y hasta dónde tenemos nosotros que adaptarnos a muchas de las cosas que van a ocurrir, no lo tenemos. Justamente le iba a preguntar sobre eso, pero ya lo está respondiendo de alguna manera. ¿Han buscado también conversar con Fedecámaras y otras asociaciones o federaciones similares a la suya para saber cómo se están manejando ellos o si pueden actuar en bloque para tratar de aclarar a la población y a ustedes mismos como federación, como Consecomercio en este caso y más, lo que está sucediendo en el ámbito económico? Porque vista la situación, pareciera no haber todavía una claridad en los próximos días, visto que esto está muy reciente.
Consejo de Comercio es parte del directorio de Fedecámara. Ok. Participamos en las reuniones que se hicieron el lunes y por supuesto en las decisiones que se tomaron para la rueda de prensa que se anunció. Suscribimos por completo todo el comunicado que se hizo el mismo día lunes y estamos en la misma línea. Mira, primero que nada, la economía necesita claridad. Sí, para que una economía funcione adecuadamente debe tener las reglas de juego bien claras porque tú tienes que proyectar, tú tienes que saber cómo atenerte. Por ejemplo, muchos empresarios preguntaban ayer a qué precio debemos vender, cuál va a ser la tasa de cambio que vamos a aplicar, va a ser anclaje, va a ser fluctuación, va a ser subasta, ¿cómo va a ser el régimen cambiario de aquí en adelante? O sea, una serie de interrogantes a las cuales no tenemos respuesta. Que no tienen respuesta. Le pregunto, ¿cree que el gobierno está buscando resarcir su deuda internacional de hace unos años a esta parte con este tipo de medidas, como han señalado algunos especialistas por allí? Mira, sí, pudiera haber un poco de eso, hay un montón de distorsiones y rezagos en muchas cosas que por el mismo esquema populista que se venía manejando, de repente pensaron que era mejor, por ejemplo, dejar el precio de la gasolina congelado en el tiempo, pero las realidades, las mismas políticas que manejó el gobierno de incrementos salariales, la devaluación que ha sufrido la moneda en estos 20 años, los llevó a darse cuenta que habían otras realidades y ahí tenemos como prácticamente en estos momentos nos regalan el combustible cuando eso tiene un costo bien elevado y allí los resultados. En la mayoría del país, en la mayor parte del país tenemos racionamiento de gasolina cuando eso debería ser un servicio completamente fluido. Les pido por favor escribir a través de @primera página en Twitter, no a mi cuenta @DerekB, porque mientras estamos haciendo la entrevista, la cuenta que leemos y además para que se refleje aquí en la pantalla justamente la de nuestro programa @primera página, para que nuestra invitada conteste a las dudas, comentarios o inquietudes que ustedes tengan sobre esto. Decía el diputado de la Asamblea Nacional, economista también y presidente de la Comisión de Finanzas, que el tema de la gasolina se daba de alguna manera también porque nunca en todo este tiempo habían aumentado y ahora estaban haciendo prácticamente eso de un solo golpe. ¿Considera que es así definitivamente? Claro, definitivamente. Mira, tú tienes que ir adaptando y más cuando tienes una economía que se ha movido al ritmo que nos hemos movido nosotros. Tuvimos tiempos de bonanza y es uno de los argumentos que nosotros esgrimimos con respecto a estas medidas que se están tomando. El anclaje en un valor tan volátil como es el precio del barril de petróleo de nuestra moneda, que viene con un comportamiento inestable. Entonces lo vamos a anclar a otro commodity que tiene un comportamiento tan inestable como el petróleo. Nosotros vivimos en cuestión de meses como el barril de petróleo pasó de $120 el barril a 30. Exacto. O sea, ¿qué va a pasar aquí cuando haya cualquier evento mundial que influya sobre los precios del petróleo? ¿Cómo va a afectar nuestra economía? Creo que ese tipo de cosas debieron haberse evaluado mejor. El tema de la compensación del salario y el presupuesto de la nación, ¿cómo cree que va a quedar o qué va a suceder con esto, visto estos cambios que se están dando prácticamente a la economía de nuestro país de manera contundente, si se quiere? Mira, con respecto al salario, nuevamente el gobierno desconoce o ignora las convenciones a las cuales está suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, en la cual las decisiones salariales deben ser tomadas entre gobierno, trabajadores y empleadores. Aquí en este caso el gobierno unilateralmente no consultó a trabajadores, hemos hablado con varios sindicatos, nadie fue consultado, no consultó a empleadores, al mismo Fedindustria se andaba quejando de cómo se iba a manejar esto, o sea, que ni siquiera sus más cercanos los consultó y tomaron decisiones unilaterales que por supuesto afectan a todos los que estamos involucrados en esto. Al contrario de lo que el gobierno piensa, la economía venezolana no está dolarizada, son muchos los precios. Por decirte algo, un cartón de huevos, si la semana pasada, vamos a hablar de hoy, esta semana hay otras realidades, pero si la semana pasada hubiésemos hablado de una economía dolarizada, hubiésemos estado pagando 25, 30 millones por un cartón de huevos y no era así, porque esos son los precios internacionales. Si nosotros estuviésemos dolarizados, toda nuestra economía funcionara, tú pagaras en dólares en cualquiera de los bienes o servicios que adquieren. Y no podríamos decir que están los precios de alguna manera dolarizados, pero ganamos en bolívares soberanos o bolívares fuertes antes y al pagarlo en eso lo que pasa es que la divisa, el precio de la divisa, obviamente, al tener una economía en la cual no tiene forma de acceder a una tasa oficial, a una tasa preferencial, solamente el 95% de las importaciones de materia prima, productos terminados, bienes de capital, se están haciendo por el mercado paralelo porque no hay otra forma de adquirir divisa.
obviamente eso incide sobre los precios, las estructuras de costo, y tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver el dólar, por ejemplo, con la zanahoria? Mira, a la zanahoria hay que echarle fertilizantes, hay que comprar la semilla, hay que transportarla, y ese transporte requiere caucho, requiere batería, requiere... Es todo un proceso. Todo un proceso que en el cual, por supuesto, incide el dólar. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿por qué el gobierno, en lugar de consultar con todo el empresariado y con todos los trabajadores, no, o sea, decide esto sin tomar en cuenta cuál es la realidad que cada una de las empresas está viviendo? Importante reflexión allí. Voy a la pausa en este momento. Conversamos con María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Al regreso leo sus preguntas, comentarios y inquietudes para que ella responda con todo gusto. No se aparte, son las 7:10 de la mañana. Ya venimos con más.